Vamos a dedicar unos domingos a estudiar, a meditar en esta maravillosa carta de la palabra de nuestro Dios, escrita por el apóstol Pablo. La carta a los Gálatas tiene 6 capítulos y tiene porciones grandiosas de la vida cristiana, del mensaje del Señor. Algunos consideran que la carta de los Gálatas es la carta a los romanos en pequeño, porque el tema de la justificación de fe tiene que ver con esta carta, en donde el apóstol Pablo menciona y hace notar que hay un grupo de personas que están llevando a los creyentes por un camino incorrecto. Entonces, por eso es que vamos a estudiar la palabra del Señor en esta maravillosa carta. Pero antes de proseguir, hermanos, no quiero pasar por alto a lo que hacemos cada domingo también, de darles una cordial bienvenida a quienes nos visitan. Y en esta mañana nos está visitando pues una hija más de nuestra hermana Lupita y está su joven, el novio de su hija. Nos da mucho gusto que nos esté acompañando. Y quisieran ponerse de pie, ¿sí? Quisieran ponerse de pie y queremos darles la muy cordial bienvenida como iglesia. Nos ponemos también nosotros en pie, hermanos, y que decimos: sean bienvenidos. Y vamos a darles un fuerte apretón de manos. Vamos a hacerles sentir como en casa, ya que es la manera muy especial como iglesia de dar la bienvenida a quienes están entre nosotros, porque siempre es de gozo, siempre es de bendición que estemos juntos. Sí, eso, muy bien. Pues qué gozo. También nos da gusto ver a nuestro hermano Luis. Qué bendición también, qué bueno. Muy bien. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Dice el texto que aprendimos en esta mañana, en la primera parte de este texto de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿y qué más? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién está viviendo en nuestros corazones ahora al haberle aceptado? El mismo Señor Jesús. Fíjense bien qué bendición tan grande, que ahora en nuestros corazones está la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vivimos para Él, ahora estamos en Él, ahora tenemos, hermanos, tantas cosas tan maravillosas de parte de nuestro Dios, que aunque no las vemos algunas de ellas, un día van a hacerse realidad, van a ser algo sorprendente. Dice el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa obra se está realizando en nuestros corazones, nos estamos transformando día tras día. Mire, a mí me encanta el ejemplo de la oruga que se mete dentro de su capullo. ¿Cómo es la oruga, hermanos? ¿Cómo es la oruga? La oruga es cilíndrica, no es muy agradable, a veces tiene algunos colores o algún aspecto no muy atractivo, no nos gusta, pero dentro del capullo ocurre una transformación grandiosa. Y cuando íbamos en la primaria, algunos que íbamos a la primaria, los maestros nos hablaban acerca de ese fenómeno natural tan grandioso de la transformación de la oruga. ¿Y recuerdan ustedes cómo se llama ese fenómeno? Metamorfosis. Es un cambio grandioso, totalmente radical, porque la oruga que tiene un cuerpo muy especial, se cambia totalmente, se cambia porque ahora surge una mariposa con alas, con colores grandiosos, maravillosos, una mariposa que tiene un cuerpecito esbelto, delicado y con unas alas fascinantes. Pero qué cambio tan grandioso. Y así ha ocurrido en nosotros. Yo me veo feo en el espejo todavía, pero dentro, hermanos, dentro de mi corazón, y lo está haciendo también el Señor en sus corazones, está habiendo una metamorfosis espiritual grandiosa. Esa metamorfosis espiritual un día va a surgir en todo su esplendor cuando lleguemos a la presencia del Señor o cuando Cristo venga por nosotros. Entonces, este cascarón, esta carne, este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible,
hermanos, va a dejar de ser para transformarse en algo grandioso. Y esto todo es por la obra maravillosa del Señor Jesús en nuestros corazones. Por eso dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nuestra vida antigua, nuestra vida de pesar, nuestra vida de pecado, nuestra vida alejada de Dios, eso ya quedó atrás. El apóstol Pablo también escribió en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Ya pasó nuestra borrachera, ya pasó nuestra vida de mujeriegos, ya pasó nuestra vida de rebeldes ante Dios, ya pasó nuestra vida de estar viviendo mal delante de Dios. Ahora es una vida nueva, es una vida grandiosa en la comunión con nuestro Dios, de tal manera que ahora estamos experimentando grandes cosas de parte de nuestro Dios. El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Tenemos todas las bendiciones de parte de nuestro Dios para nuestras vidas. Y eso se está fraguando cada vez más en nuestros corazones. Y la carta a los Gálatas nos hace ver acerca de esa maravillosa obra, pero que en un momento podemos desviarnos o podemos hacer caso a una mala enseñanza, y eso tenemos que evitar, porque entonces volveríamos a caer otra vez en los lazos que nos ataban en nuestra vida antigua. Pablo escribe esta carta casi molesto o enojado. No hay palabras de cortesía, no hay palabras de ánimo para algún creyente, no hay la mención de algún hermano en especial. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, hace toda una lista de saludos para gente que vivía o en la iglesia en la iglesia de Roma, pero aquí no. ¿Por qué ocurrió esto? Porque los hermanos de las iglesias de Galacia se estaban desviando y estaban perdiendo el objetivo, estaban perdiendo la mirada de lo que Dios había hecho en sus propias vidas. Y ahora, por favor, hermanos, veamos los primeros primeros 5 versículos de esta carta. Dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a centrarnos en estos primeros 5 versículos en esta mañana. El tema principal, hermanos, el tema principal de esta carta es la gracia de Dios que nos ha llevado a ser justos delante de Dios. De tal manera que en esta carta se nos va a mostrar que vivir fuera de esta gracia es propiamente estar fuera de nuestra comunión con el Señor, de nuestra relación con Dios. En el versículo 6, más adelante, ustedes pueden ver que Pablo dice de una manera muy especial: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese es el serio problema. No debemos desviarnos, debemos seguir siempre en este camino de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es lo que ha hecho posible esa nueva vida en nuestros corazones. Los marineros y los marineros antiguos decían que solamente con que ellos se desviaran en el mar 1 grado en la brújula, en lugar de ir al camino correcto, o mejor dicho, en la dirección correcta de la brújula, para ir al puerto donde ellos tenían que ir, pero desviarse 1 solo grado era desviarse una gran distancia.
Y lo mismo ocurre en la vida espiritual. Cuando dejamos de poner nuestra mirada en el Señor que nos salvó por su pura gracia, entonces nos empezamos a desviar. Tal vez el desvío al principio sea lento, imperceptible, pero después se convierte en un serio problema. Esta carta está relacionada con el capítulo 15 del libro de los Hechos. Ahora, antes de ver este capítulo, para ver algunas cosas que vamos a comparar, déjenme decirles esto. Pablo está escribiendo esta carta a las iglesias de Galacia porque él fue el que llevó el evangelio a esas iglesias. En el primer viaje misionero, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, Pablo, junto con Bernabé, fueron elegidos, fueron nombrados bajo la dirección del Señor, bajo la dirección de Dios, para la obra misionera, podemos decir así, internacional o mundial. Dejaron Jerusalén, dejaron Judea, dejaron Samaria, llegaron a Antioquía, y de Antioquía surge el primer grupo de misioneros para el mundo. Capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para las obras que os he encomendado. Y el Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé para llevar el evangelio a Asia Menor, que ahora es Turquía. Y ahí levantaron la obra del Señor bajo el poder del Señor Jesucristo. Ellos fueron los que llevaron ese mensaje, pero resulta que se introdujeron en estas iglesias de hermanos sensibles, hermanos fieles, hermanos amorosos. Se infiltraron gente con otras ideas, con otro tipo de pensar. Y vamos ahora sí al capítulo 15 del libro de los Hechos, por favor. Capítulo 15, versículo 1, y después nos vamos a pasar al versículo 5. Hechos, capítulo 15, versículo 1, dice de la siguiente manera. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjense bien qué expresión tan tremenda. Si no se circuncidan, como está establecido en el Antiguo Testamento, establecido por Moisés, entonces ustedes no son salvos. Eso es lo que decían esta gente. ¿Quiénes eran esta gente? Bueno, veamos lo que dice el texto. Entonces algunos que venían de Judea, se les llama judaizantes. Estos judaizantes, es decir, que aparentaban ser cristianos judíos, pero tenían otra idea, que tenían que mezclar el evangelio con la ley del Antiguo Testamento establecida por Moisés. Y una de estas cosas era llevar a cabo la circuncisión. ¿Recuerdan ustedes que la circuncisión aparece en el capítulo 17 del libro de Génesis? Porque fue el pacto que Dios estableció con Abraham. Pero dice el apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas que la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva criatura, una nueva creación, cuando es a través de la gracia de Dios. Ahora vamos al versículo 5, aquí mismo en el capítulo 15 de Hechos. Pero algunos de la secta de los fariseos, ahí están quienes eran ellos, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, supuestamente eran cristianos, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y mire, ese es un serio problema que hoy está ocurriendo porque el cristianismo se está mezclando, la fe cristiana se está mezclando con otras cosas para decir que debemos de hacer esas cosas para ser salvos. Por ejemplo, hay quienes creen que debe haber evangelio más bautismo, evangelio más diezmo, evangelio más buenas obras, evangelio más la tradición de la iglesia. Eso no puede ser. El evangelio tiene que ser puro. El evangelio tiene que ser tal y como lo predicó Cristo. Por gracia fuisteis salvos. Se acabó. En Efesios 2:8 dice, escribe el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. Dios nos está regalando su salvación. Dios nos está ofreciendo esa salvación
por pura gracia, porque nosotros no podíamos alcanzarla. ¿Quién podía? Fíjense bien, hermanos, lo que dice el Salmo 15. Vamos a nuestras Biblias, por favor. El Salmo 15 dice de la siguiente manera. El Salmo 15, versículo 1, dice de la siguiente manera. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién va a poder morar con Dios? Y luego aquí viene la respuesta. Adelantito viene la respuesta en el Salmo 15. El que anda en integridad. ¿Andamos en integridad? A ver, ¿realmente somos íntegros? Siendo honestos, ¿somos íntegros? Luego dice el versículo 2, y hace justicia. ¿Hacemos justicia? ¿No le pegamos a nuestros hijos y después investigamos? ¿Sí? Cuando nos molestan. ¿A poco no, hermanos, como padres? Decimos, no, primero le doy y después investigo. Somos injustos. Somos injustos con la gente. Luego dice el versículo 2, y habla verdad en su corazón. No hablamos, nos salen nuestras mentirotas. Versículo 3, el que no calumnia con su lengua. No, hermanos, calumniamos al presidente, calumniamos a nuestra presidenta, calumniamos a todo el mundo, calumniamos al pastor, calumniamos a los diáconos, calumniamos a nuestros hermanos. Hablamos mal de ellos, ¿sí? Y dice todavía el versículo 4, bueno, versículo 3 todavía, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, etcétera, etcétera. Mire, dice este tipo de cosas. No lo guardamos. ¿Cómo vamos a poder estar en comunión con Dios? Romanos capítulo 3 dice, no hay justo, ¿y qué más? Ni aún uno, no hay ni un uno justo. Todos nos hemos desviado del camino correcto, todos le hemos fallado a Dios. ¿Cómo podemos alcanzar la salvación? Por pura gracia nada más, por pura gracia. Y es lo que el apóstol Pablo menciona. Ahora vayamos por favor otra vez a Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5. La primera cosa que hace el apóstol Pablo, se presenta ante las iglesias de Galacia para hacerles recordar, hacerles ver que lo que él llevó a cabo, la tarea que él llevó a cabo, no lo hizo por él mismo, no lo hizo en su carne, no lo hizo porque él estuviese con un propósito humano de alcanzar esa gente. Versículo 1 dice, Pablo, apóstol, pero mire lo que dice adelante, no de hombres ni por hombre, no de hombres ni por hombre. Es decir, que no fue por un propósito humano. No fue que el apóstol Pablo tuvo una maravillosa idea en su corazón o en su mente y dijo, no, yo voy a ir a Turquía y voy a llevar el evangelio. No, no surgió de él. Mire lo que dice en este texto, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. La tarea que llevó a cabo el apóstol Pablo en Asia Menor, que es ahora Turquía, fue porque Dios lo llevó, porque Dios lo llamó, porque Dios lo indujo, porque Dios se encargó de hacer esa obra en su corazón. No surgió del apóstol Pablo. Hay un ejemplo muy especial en el libro de los Hechos donde el apóstol Pablo quería hacer la obra por él mismo, pero el Espíritu de Dios se lo impide. Vayamos a Hechos capítulo 16, por favor. Hechos capítulo 16. Regresamos al libro de los Hechos. Hechos 16, por favor, para que veamos esta situación. Versículo 6 en adelante. Hechos 16, 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Mire, ¿quién les prohibió? Les prohibió el Espíritu de Dios. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron, ahí está el esfuerzo humano, ahí está el deseo de Pablo humanamente de hacer la obra de Dios. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Fíjense bien cómo es la obra de Dios, no es la obra del ser humano. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 2, dice, yo sembré, Apolo regó, pero ¿qué cosa? ¿Qué cosa más? Pero el crecimiento
lo ha dado Dios. ¿Quién da el crecimiento? ¿Quién siembra la semilla? ¿Quién produce fruto a través de la semilla del Evangelio en los corazones de la gente? Dios, no nosotros. Luego a veces nosotros decimos, le hablé a tal persona para convencerla. Nosotros no convencemos a nadie. Es el convencimiento que viene de Dios mismo. Y por eso el apóstol Pablo dice, no por hombres ni por hombre, es que yo fui a ustedes, que les llevé el Evangelio, sino por Cristo y por Dios el Padre. Ahora noten aquí, hay una sutileza muy especial en el apóstol Pablo. Coloca a Cristo y al Padre al mismo nivel. Fui llamado por Cristo y fui llamado por el Padre. Eso quiere decir que Cristo y el Padre están al mismo nivel. Por eso dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, yo y el Padre somos uno. En esencia son lo mismo, en propósito son diferentes. El Padre planeó la salvación, el Hijo ejecutó la salvación. Pero en esencia, el Padre y el Hijo son lo mismo, es Dios. Cristo es Dios, el Padre es Dios, pero en personas son diferentes. Y Pablo está diciendo, el Hijo fue el que me llevó a predicarles el Evangelio y el Padre también me llevó. Son uno. Y dice aquí, fíjense bien hermanos, todavía agrega algo el apóstol Pablo en el versículo 1. Y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué lo resucitó de los muertos? Porque el Padre se agradó al ver la obra de redención completa. Al morir Cristo en la cruz del Calvario, el Padre toma la iniciativa de resucitarlo. Pudo haber Cristo resucitado por sí mismo, pero dejó al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre se agradó de que la ley había sido cumplida en Cristo, paso a paso, punto por punto, coma por coma. Nada se le pasó de la ley a Jesús. De tal manera que Él cumplió la ley por nosotros con la finalidad de que pudiésemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios, porque nosotros no podíamos. Santiago dice que el que viola la ley en un punto, lo viola en todo. Alguien puede decir, bueno, pues yo digo una que otra mentirita, pero soy bueno, pero soy justo, pero trato bien a mi familia. No, si violas un punto delante de Dios, lo violas en todo. Pero Jesús lo cumplió perfectamente. En Él no hubo pecado. Y por eso el Padre lo resucitó para dar evidencia de que la obra de Cristo era perfecta. De tal manera que es por pura gracia que recibimos la salvación. Veamos versículo 2. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, los hermanos que realmente eran sinceros y vivían la vida cristiana, estaban apoyando al apóstol Pablo y estaban animando a los hermanos de las iglesias de Galacia que estaban ahora experimentando una situación difícil porque se estaban desviando del camino. Hace muchos años aquí venía una hermana que se le enfermó a su hijo. Y en su desesperación que lo lleva a que le hagan una limpia. Y yo, hermana, ¿qué está haciendo? ¿Cómo llevarle a que le hagan una limpia? Pues sí, cometió ese error. Y hay quienes en una desesperación cometemos errores. Nos desviamos. Y estos hermanos estaba pasando así porque en el primer siglo ser cristiano era meterse en problemas, era estar bajo persecución, era estar bajo la mirada de la gente. No era fácil ser cristiano en ese tiempo. Algunos tenían que sufrir abandonando sus hogares, su tierra, sus casas para ir a otros lugares porque la situación había sido o estaba difícil. Por favor, veamos, volviendo otra vez al libro de los Hechos, vayamos al capítulo 9 de Hechos, por favor. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Miren qué estaba sucediendo. Dice el versículo 1. Saulo,
respirando amenazas y muerte contra ¿quiénes? Contra los discípulos del Señor, contra los discípulos. Había amenazas, así como Saulo, había mucha gente que no quería a los creyentes, a los cristianos. Ahora no tenemos problemas. Usted puede ir con su Biblia en el metro y alguien le reclama, alguien le dice cosas feas. Pues por lo menos aquí en la ciudad no tenemos problemas. Claro, hay otros pueblos donde sí, ¿no? Por ejemplo, allá en Chiapas o en Oaxaca, en otros lugares, sí hay cierta persecución. Pero aquí nosotros no tenemos problemas. Pero Saulo estaba atacando a los creyentes en ese momento, antes de su conversión. Y creía que lo estaba haciendo por un llamado de Dios. Más adelante se menciona su conversión, pero estaba actuando mal. Era difícil para los creyentes mantenerse firmes en su fe en ese tiempo. Por eso algunos dijeron, bueno, pues hay que evitar problemas y bueno, pues yo ya acepté a Cristo, pero hay que guardar la ley. Y Pablo dice, no puede ser eso. No puede ser de esa manera. Y ahora veamos, por favor, regresando al capítulo 1 de Gálatas, ahora vayamos al versículo 3. Dice de la siguiente manera, versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros. ¿Por qué menciona la gracia y la paz? Porque la gracia es lo que hace posible la salvación. Es la gracia lo que hace posible que el Señor nos dé de esa vida maravillosa que nos transforma y que nos da la esperanza de una nueva vida y de nuestra eternidad con nuestro Dios. Miren estas palabras del apóstol Pablo. Por favor, vayamos a 1 Corintios capítulo 15 y vamos al versículo 9, por favor. Perdón, versículo 10. Versículo 10. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Dice de la siguiente manera, dice este texto, pero por la gracia de Dios, ¿qué más? Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué estamos aquí? Por la gracia de Dios. ¿Por qué tenemos la bendición de saber que en este año el Señor va a estar con nosotros? Por pura gracia. ¿Por qué sabemos que Dios va a proveer todas nuestras necesidades para este año? Por pura gracia. ¿Por qué sabemos y estamos conscientes de que en los diferentes ministerios que tenemos vamos a salir victoriosos y va a haber crecimiento en nuestras vidas? Por pura gracia. Y que si llegamos a morir en este año y vamos al cielo porque somos muy buenos, porque nos lo hemos ganado, porque hemos hecho cosas grandiosas. No, por pura gracia. Es por la gracia de Dios. Así es que con estas dos palabras, con estas dos virtudes propiamente, gracia y paz, el apóstol Pablo está poniendo entre la espada y la pared a los hermanos de las iglesias de Galacia, porque están diciendo, ¿cómo es que quieres vivir por la ley? ¿Cómo es que quieres regresar otra vez a la antigua forma de estar creyendo cuando tienes todo lo mejor en la gracia de Dios? Y luego menciona la paz, porque la paz tiene que ver, en primer lugar, la paz con Dios. Cuando aceptamos a Cristo, cuando el Señor Jesucristo llega a nuestros corazones y lo aceptamos por fe, se establece la paz entre Dios y nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Se hace la nueva relación entre Dios y nosotros. Hacemos las paces con Dios. Pero en segundo lugar, hay paz interior. Entonces empezamos a estar tranquilos, empezamos a darnos cuenta que estamos bien con Dios y nos gozamos y nos llenamos de gozo porque sabemos que las cosas ahora marchan bien. Hay uno de nuestros himnos maravillosos de nuestro himnario que hablan acerca de que esa paz está allá en nuestros corazones, ¿sí? Cantamos de la paz de Dios porque la experimentamos a diario. Aunque a veces tenemos problemas y dificultades y nos angustiamos,
Dios actúa de una manera poderosa y trae la paz a nuestras vidas. Y ahora veamos, dice de la siguiente manera, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y mire, y aquí está el corazón de la carta, para librarnos del presente siglo malo. Qué bendición tan grande que ahora hemos sido libertados. Este es el corazón de la carta. La libertad que tenemos a través de Cristo. ¿De qué libertad está hablando el apóstol Pablo? De la libertad de este siglo y del pecado que tanto nos arruinaba la vida, para ahora vivir en una relación grandiosa con nuestro Dios. Dice el texto otra vez, versículo 4, el cual se dio a sí mismo. Note esa frase, Cristo se dio a sí mismo, y se dio a sí mismo por amor a nosotros, porque nos vio desesperados, porque nos vio arruinados, porque nos vio condenados, pero se dio a sí mismo para librarnos. El librarnos, el verbo librar tiene que ver con rescate, con libertad, con estar en un nuevo estado de vida. Ahora estamos libres, en una relación grandiosa con nuestro Dios. Por eso podemos confiadamente decir, Dios, ayúdame, sácame de este problema, de esta necesidad, me pasa esto, tengo este tipo de situaciones, ayúdame. Y Él va a actuar porque sabe qué clase de personas somos ahora. ¿Y qué clase de personas somos? Somos sus hijos. Somos sus hijos. Mire qué bendición. Obed me puede hacer enojar, pero es mi hijo. Y si un día tiene hambre, yo le doy de comer porque es mi hijo. Pero el vecino no. El vecino me hace enojar y yo le doy la espalda. Y si quiere ir a mi casa, yo le cierro la puerta. Porque no es mi hijo. Dios, que es mucho más grandioso y perfecto, tiene un amor sin igual por cada uno de nosotros, porque somos sus hijos. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que creen en Él, los que le recibieron, les ha dado la facultad, el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es usted? ¿Tiene a Cristo en su corazón? Si tiene a Cristo, es hijo de Dios. Usted tiene todo a su favor. Usted es hijo del rey. Usted no necesita ser de la familia de Trump. Usted no necesita ser de la familia de Cristiano Ronaldo. No necesita ser de la familia de la persona más famosa del mundo, porque usted es hijo de la persona más importante del universo, que es Dios. Cuando se vea en el espejo en cada mañana, y aunque tal vez el espejo se quiera quebrar, diga, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Y va a ver qué bendición, ¿sí? Puede ser que el día se le presente muy difícil, tal vez tenga un problema, una necesidad, alguna lucha, algo difícil, pero cuando usted se vea en el espejo y diga, soy hijo de Dios, usted es más que vencedor por Cristo, por el Señor Jesucristo. Entonces, mire qué bendición tan grande. Dice el versículo, terminamos con el versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Debemos darle la gloria a nuestro Dios. Debemos estar dispuestos a servirle por amor a Él, porque tenemos una posición privilegiada sin igual. Hay algunas familias que se ufanan por su apellido. No, es que yo soy Saavedra. Ay, porque Miguel Ángel de Saavedra fue un gran escritor. Y se crecen, ¿verdad? O yo soy, bueno, de tal familia. Pero nosotros somos de la familia de Dios, de la familia de Dios. Y debemos darle gracias a nuestro Dios. Debemos decirle, Señor, gracias porque me rescataste, porque soy tu hijo, porque sé que toda bendición ahora está a mi favor. Porque tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Y ¿recuerdan el primer versículo del Salmo 23? Como dice, Jehová es mi pastor. ¿Y qué más? Nada nos va a faltar. Nada nos va a faltar. ¿Sí? Todo lo que sea conforme a su voluntad, todo lo que sea de edificación, todo lo que sea de bendición a nuestras vidas, Dios lo va a proveer. No piense en un Rolls Royce, no piense en
en un Camaro, no piense en un auto nuevo, no, piense en cosas que realmente van a ser de bendición. Eso es lo que va a traer crecimiento y ánimo a nuestras vidas, ¿sí? Y no nos va a faltar, porque Dios tiene un cuidado especial por cada uno de sus hijos. Y usted es hijo de Dios, ya está en el camino de la victoria, ya está en el camino del triunfo. Tal vez no lo está viendo en este momento, pero va a llegar tarde o temprano, lo va a ver. Mire qué bendición. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a nuestro Dios por su palabra. Y vamos a pedir a nuestro hermano Aldo que nos dirija en oración. Te agradecemos, Señor, en esta mañana por la bendición de Padre, porque con amor, Señor, nos recuerda Señor, que nos has dado, Señor, a Dios, para lejos de ti, Señor, dado Dios con agrado, nos has dado tu salvación, Señor, y sobre todo, Padre, nos has dado tu gracia para poder, Señor, conocerte a ti, Dios, a Jesucristo, Señor, gracias, Padre, gracias, Padre, por la vida de tu hermano Miguel, por la sabiduría que das en tu palabra. Señor, porque podemos, Señor, a través de esto, Señor, y a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, saber, Señor, que en tus manos estamos seguros, Señor, y cualquiera sea la situación adversa, Dios, difícil que venga a nuestras vidas, podemos contar, Señor, con tu gracia, con tu gloria, Señor. Gracias, Padre, por bendice nuestras vidas, Señor, bendice esta iglesia, Padre, y ayúdanos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido el día de hoy, a lo largo de esta semana, Dios, podamos tener en cuenta, Señor, pero agradarte, Dios, y después saber que tú, Señor, tendrás en tus manos toda situación, Dios, difícil, Señor, mostrar que podamos pasar. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, porque es abundante en nuestras vidas, siempre, Dios. Dios, te damos y tenemos, Padre, palabras para agradecerte por estas bendiciones, todo lo que, saber cómo hablas a nuestras vidas, corazón. Dios, gracias, Padre. Ayúdanos también a poder de una manera agradable a ti, de una manera positiva, Señor, a todas las bendiciones que podemos vivir, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Te agradezco nuevamente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento, hermanos. Y voy a ustedes, no digo que